Atención, inversores y analistas globales. Durante más de 7 décadas, el orden en Asia-Pacífico ha operado bajo un axioma inmutable, la hegemonía de Estados Unidos. Pero esa era ha muerto. Lo que estamos presenciando en este momento no es una simple renegociación de alianzas, sino un cambio de paradigma geopolítico donde Japón está tomando la iniciativa y, en el proceso, desafiando las bases del poder estadounidense, impulsado por la política de América Primero de Donald Trump. Bienvenidos a Notifinanzas, el único canal que le ofrece el análisis profundo y la visión predictiva necesaria para entender cómo los movimientos del tablero geopolítico se traducen en riesgos y oportunidades financieras. Si desea proteger su capital, anticiparse a la próxima ola de volatilidad y comprender hacia dónde migran las inversiones de futuro, debe suscribirse ahora mismo a Notifinanzas y activar la campana de notificaciones. El titular es la clave de bóveda de esta nueva era, el fin del dominio estadounidense en Asia. Japón desafía a Trump y marca un nuevo rumbo geopolítico. Para entender este fenómeno, debemos desglosar la doble tensión que vive Tokio. El cuestionamiento de la Alianza Americana. El presidente Donald Trump, con su enfoque transaccional, ha puesto en jaque la alianza de seguridad más crucial de Washington en Asia. Al exigir a Japón un aumento drástico en los costos por albergar las bases militares estadounidenses, Trump ha introducido un elemento de incertidumbre y desconfianza. Su crítica pública al acuerdo de seguridad bilateral, que percibe como un acuerdo unilateral donde Estados Unidos debe proteger a Japón sin la obligación de reciprocidad inmediata por parte de Tokio, ha obligado a los líderes japoneses a enfrentar una realidad incómoda. La protección estadounidense ya no es incondicional. Esta presión, lejos de debilitar a Japón, ha actuado como el catalizador necesario para que Tokio persiga la autonomía estratégica que históricamente le fue negada tras la Segunda Guerra Mundial. Japón, sintiendo la necesidad de asegurar su propia defensa frente a la creciente asertividad de China y la volatilidad norcoreana, no puede permitirse que su seguridad dependa de la retórica cambiante de Washington. El nuevo rumbo, normalización y liderazgo asiático. El nuevo rumbo de Japón es multifacético y representa una redefinición total de su papel internacional. El primer pilar es la normalización de su capacidad militar. Japón está en un proceso acelerado de fortalecimiento de sus fuerzas de autodefensa, con planes de aumentar sustancialmente el gasto en defensa y la adquisición de capacidades de contraataque. Este es un giro radical a la Constitución pacifista y un mensaje claro: Japón está dispuesto a ser un actor militar proactivo y no solo un protegido. El segundo pilar es el liderazgo en la seguridad económica. Un ejemplo palpable es el acuerdo reciente entre Washington y Tokio para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras. Este pacto, si bien se firma en el contexto de la alianza, posiciona a Japón como un socio tecnológico indispensable para contrarrestar el control de China sobre estas cadenas de suministro vitales. Es una muestra de que la relación se mueve de un modelo de protector protegido a una asociación entre iguales que comparten objetivos de contención económica y tecnológica. El tercer pilar es la articulación de bloques de seguridad regional. Japón se ha posicionado como el arquitecto clave de la visión del Indo-Pacífico libre y abierto, fortaleciendo el Quad, Australia, India, Japón y EU, y cooperando cada vez más con la OTAN y otros socios transatlánticos. Al liderar estos esfuerzos multilaterales, Tokio asegura que, incluso si la atención de Washington fluctúa, existe un marco de seguridad cooperativo listo para limitar la influencia de Beijing. El impacto ineludible para su economía. Este movimiento geopolítico tiene implicaciones financieras directas. El desafío de Japón al antiguo orden no es solo político, es una inyección masiva de capital en sectores clave. La inversión se centrará en la industria de defensa japonesa y en la tecnología de vanguardia, especialmente en semiconductores y ciberseguridad, como parte de su estrategia de seguridad económica. La estabilidad del comercio global, vital para la economía japonesa, será defendida con mayor vigor a través de acuerdos como la Asociación Económica Integral Regional, que busca establecer reglas comerciales estables en respuesta a la política arancelaria volátil de Estados Unidos. El fin del dominio estadounidense en Asia no es el fin de la influencia, sino la emergencia de un nuevo centro de poder en Tokio. Los inversores que ignoren esta transformación se quedarán atrás. La capacidad de Japón para dictar su propia agenda en Asia es la señal más clara de que la geopolítica ha cambiado. Si el desafío de Japón a la hegemonía estadounidense es un terremoto, su principal réplica se siente directamente en Beijing. El nuevo rumbo geopolítico de Tokio crea una encrucijada crítica para China y, consecuentemente, altera los cálculos de poder que afectan a los mercados globales y a la moneda de reserva mundial, el dólar.
El dilema chino, un vecino más fuerte y autónomo. Durante años, China se benefició indirectamente de la dependencia militar de Japón respecto a Estados Unidos. Un Japón con las manos atadas militarmente por su propia constitución era un vecino más predecible y menos amenazante. Ahora, el empuje de Tokio hacia la autonomía estratégica y el rearme presenta a China con un dilema de seguridad fundamental. China debe calcular si su agresividad en el mar de la China Meridional y Taiwán debe moderarse o intensificarse ante un Japón que ya no se esconde detrás de Washington, sino que proyecta su propio poder. Esta tensión renovada en el noreste de Asia inevitablemente se traducirá en mayor gasto militar regional. La escalada de capacidades entre Japón y China impulsará una costosa carrera armamentista, drenando recursos que podrían destinarse a inversión interna a riesgo de desacoplamiento acelerado. La coordinación de Japón con Estados Unidos en la limitación de exportaciones de tecnología y en la diversificación de cadenas de suministro, el llamado de-risking, se hará más estricta, elevando los costos para las multinacionales que operan en China. El resultado es un Asia más volátil, donde la posibilidad de un error de cálculo militar crece, un riesgo que cualquier inversor prudente debe monitorear de cerca. El impacto final en la hegemonía monetaria y el dólar. El fin del dominio incuestionable de Estados Unidos en Asia no solo afecta a los portaaviones, sino también al ancla de las finanzas globales, el dólar estadounidense. La hegemonía del dólar se sustenta, en gran medida, en la hegemonía militar y política de Estados Unidos. La garantía de seguridad ofrecida por Washington a sus aliados, como Japón y Corea del Sur, ha mantenido a estas naciones firmemente atadas al sistema financiero estadounidense, utilizando el dólar para el comercio y manteniendo grandes reservas en bonos del Tesoro. Cuando Japón decide que la garantía de seguridad es menos confiable bajo una política de América primero, se abren las compuertas para un distanciamiento financiero progresivo, aunque lento. Un Japón más autónomo buscará fortalecer acuerdos comerciales y financieros bilaterales con terceros países, potencialmente utilizando más el yen o monedas locales en sus transacciones, reduciendo la dependencia a largo plazo del dólar como moneda de intermediación. Si bien no significa el colapso inmediato del dólar, sí representa otra fisura en la estructura de su dominancia. El desafío geopolítico de Japón, sumado a los intentos de China y Rusia por promover alternativas, contribuye a la erosión de la confianza en el sistema liderado por Estados Unidos, obligando a los inversores a buscar activos que ofrezcan cobertura contra la potencial devaluación estructural del poder geopolítico americano. El momento de actuar para el inversor. El mensaje de Notifinanzas es claro. El mundo ha entrado en una fase de competencia geopolítica intensa y la Alianza Transpacífica ya no opera bajo las reglas de la Guerra Fría. Japón está jugando una partida de ajedrez magistral que tiene implicaciones directas en la seguridad, la tecnología y las divisas globales. El factor económico y la ventaja del yen. El desafío geopolítico de Japón no solo se libra en el plano militar o diplomático, sino, crucialmente, en el económico. Para Notifinanzas, esta es la dimensión más importante, pues revela dónde se concentrará la próxima ola de inversión. Bolsa de dinero, la carrera de inversión en defensa y tecnología. La decisión de Japón de buscar la autonomía estratégica se traduce directamente en un aumento masivo y sostenido del gasto militar. Históricamente, Japón se autoimpuso un límite de aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto, PIB, para el gasto en defensa. Sin embargo, en respuesta a la política transaccional de Trump y la amenaza china, Japón se ha comprometido a elevar su gasto a cerca del 2% del PIB en los próximos años, alineándose con los estándares de la OTAN. Esta inyección de capital sitúa a Japón como un mercado de crecimiento clave para la industria de defensa y para el sector tecnológico que la soporta. Japón, un crecimiento acelerado desde una base baja, enfocándose en la adquisición de misiles de largo alcance, modernización de sus fuerzas aéreas y desarrollo de capacidades cibernéticas. Las empresas japonesas de electrónica y robótica recibirán un impulso vital. Estados Unidos, a pesar del desafío, sigue siendo el mayor exportador de armas a Japón, por lo que las grandes corporaciones de defensa estadounidenses se benefician de las compras japonesas. China mantiene el mayor presupuesto militar de la región y el segundo del mundo, impulsado por sus objetivos de unificación. La tensión con Japón garantiza que este gasto se mantendrá en niveles récord. Para los inversores, esto significa que la seguridad y la soberanía tecnológica son ahora megatendencias financieras. La dependencia de Japón de la tecnología de semiconductores para su nuevo equipamiento lo convierte en un motor para la inversión en toda la cadena de suministro de alta tecnología en Asia. Billete con símbolo de yen, la fortaleza silenciosa del yen.
El nuevo rumbo geopolítico de Tokio le otorga un valor refugio adicional a su moneda, el yen. La estabilidad del yen no solo se basa en la baja inflación y la alta liquidez del país, sino ahora también en su nueva resiliencia geopolítica. En un mundo donde la hegemonía del dólar se percibe como menos estable debido a la imprevisibilidad política interna de EU, y donde el yuan chino sigue siendo controlado centralmente, el yen emerge como una divisa de una economía democrática y tecnológicamente avanzada que está dispuesta a defender su propio orden. Este factor de confianza y autonomía es un imán para el capital que busca seguridad en momentos de alta tensión global. A medida que Japón afianza su papel de liderazgo regional, la percepción de la economía japonesa como un ancla estable en medio de la turbulencia asiática se fortalece, beneficiando a los bonos gubernamentales japoneses y al yen. Tecnología japonesa y el dividendo geopolítico. El cambio geopolítico que emana del desafío de Japón a la hegemonía de EU no es solo una cuestión de portaaviones y diplomacia, es una masiva reorientación de la inversión pública que creará un dividendo tecnológico interno. Para Notifinanzas, el foco debe estar en los sectores que recibirán el impulso de este nuevo presupuesto de defensa del 2% del PIB. Cara de robot, el impulso a los gigantes tecnológicos y la robótica. El nuevo Japón, con su énfasis en la autonomía estratégica, no puede simplemente comprar armas obsoletas. Necesita desarrollar capacidades autóctonas avanzadas, lo que se traduce en un impulso directo a su sector industrial de alta tecnología. Robótica y automatización. Japón es líder mundial en robótica avanzada. La necesidad de sistemas no tripulados, drones, para vigilancia marítima, reconocimiento y posible ataque, así como la automatización de la logística militar, canalizará fondos hacia empresas pioneras en este campo. Esto es crucial dada la rápida disminución de la población activa japonesa. Sensores y electrónica de precisión. La modernización de los sistemas de defensa requiere sensores de radar de última generación, guerra electrónica y sistemas de comunicación ultraseguros. Las empresas japonesas especializadas en componentes electrónicos y ópticos de alta calidad se convertirán en proveedores clave y vitales para la seguridad nacional. El rol crucial de los semiconductores y la ciberseguridad. La seguridad moderna es, fundamentalmente, la seguridad de la información. El reordenamiento geopolítico convierte a dos sectores en prioridades absolutas. Semiconductores. La capacidad de Japón para fabricar y ensamblar chips avanzados es esencial para su autonomía militar. La inversión gubernamental en el sector, ya visible en proyectos de cooperación con EU y Taiwán, se intensificará para reducir la dependencia de las líneas de producción extranjeras, especialmente en medio de las tensiones con China. Este es un área donde el desafío geopolítico se cruza directamente con la política industrial y la inversión en infraestructura de fabricación. Ciberseguridad. Un ejército moderno depende de redes y datos. Un Japón que busca proyectar poder debe blindar su infraestructura crítica de ciberataques. Se espera una fuerte inversión en I+D y servicios de ciberseguridad, creando un mercado robusto para startups y empresas especializadas. El contrato silencioso. Cómo Japón asegura su futuro financiero con autonomía. El proceso de reestructuración geopolítica orquestado por Japón, lejos de ser un mero ejercicio militar o diplomático, es la culminación de un contrato silencioso que Tokio está firmando consigo mismo, seguridad a cambio de soberanía económica. Para Notifinanzas, el punto final de esta transformación reside en entender cómo Japón está utilizando su inmensa fortaleza financiera e industrial para cimentar su posición de liderazgo y resistir la doble presión de una China agresiva y una América inconstante. Esta es la garantía de su futuro en un Asia multipolar. La migración de capital, el retorno de la inversión estratégica. La principal arma que Japón está desplegando no son los misiles, sino el capital. La decisión de invertir miles de millones de dólares en su propia defensa y tecnología no es solo un gasto, es una inversión estratégica que revierte décadas de desinversión en sectores clave bajo la protección del paraguas estadounidense. Esto genera una nueva dinámica de mercado. Primero, se está revirtiendo la tendencia de deslocalización. Al priorizar la resiliencia de la cadena de suministro, el gobierno japonés está subsidiando y facilitando el retorno de la producción clave de semiconductores, baterías y componentes de alta precisión, especialmente desde China. Este resorín garantiza que la tecnología militar y crítica permanezca bajo control nacional, generando empleo altamente especializado y valor añadido dentro de sus fronteras, un claro ejemplo de nacionalismo económico impulsado por la geopolítica. Segundo, la cooperación tecnológica ya no es unidireccional.
Japón está utilizando su dominio en la fabricación de materiales avanzados, como químicos esenciales para chips y aleaciones ligeras, como una poderosa palanca en sus negociaciones con Estados Unidos y Europa. La alianza ahora se basa en un intercambio de activos de alto valor, donde la tecnología japonesa es tan crucial para la defensa de Occidente como la garantía nuclear de Washington. Este enfoque asegura que Japón no sea simplemente un comprador de armas, sino un socio estratégico indispensable. La nueva gobernanza económica en Asia. El vacío de liderazgo dejado por la retirada parcial de Estados Unidos de acuerdos comerciales como el TPP fue llenado por Japón, que hábilmente se ha posicionado como el arquitecto de la gobernanza económica en el Indo-Pacífico. Tokio es la fuerza impulsora detrás de la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, y el TPP revisado, CPTPP, usando estas plataformas para establecer estándares de comercio e inversión que reflejan sus propios intereses y valores. Al anclar a naciones del sudeste asiático a estas estructuras multilaterales, Japón garantiza dos cosas: la estabilidad de sus rutas comerciales vitales, a través de las cuales fluye gran parte de su energía y recursos, y la mitigación del riesgo de dependencia total de la órbita económica de China. Este liderazgo tranquilo le permite a Japón ejercer una influencia sutil pero profunda, tejiendo una red económica que es a la vez antifrágil ante las crisis y antagónica a la dominación total por parte de Beijing. Esta diplomacia de chequera, respaldada por la promesa de estabilidad y tecnología de punta, es el verdadero motor de su nuevo rumbo geopolítico. El impacto inevitable, como el nuevo Japón moldea la inversión en energía y seguridad alimentaria. La redefinición geopolítica de Japón, analizada por Notifinanzas, trasciende los ámbitos tradicionales de defensa y tecnología. Su búsqueda de autonomía, impulsada por la inestabilidad de la alianza con la administración Trump y la asertividad de China, ahora se extiende a las áreas más fundamentales para la supervivencia nacional: energía y seguridad alimentaria. Este es el punto donde la geopolítica se convierte en un imperativo de inversión para el inversor informado. La soberanía energética como imperativo geopolítico. Japón es un archipiélago con escasos recursos naturales, lo que lo hace intrínsecamente vulnerable a cualquier interrupción de las rutas marítimas, especialmente aquellas controladas o disputadas por China. El nuevo rumbo geopolítico de Tokio demanda una diversificación y fortalecimiento radical de sus fuentes de energía. Esta urgencia se traduce en una política de inversión clara. Inversión masiva en energías renovables domésticas, acelerar el desarrollo de la energía eólica marina y la solar, buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y, por lo tanto, la vulnerabilidad de sus líneas marítimas de suministro. Esto crea un mercado de crecimiento exponencial para las empresas japonesas de ingeniería y construcción de infraestructura energética. Aseguramiento de gas natural licuado. GNL Japón es un importador clave de GNL. Su estrategia ahora es negociar contratos a largo plazo más sólidos y diversificados, evitando la dependencia excesiva de cualquier proveedor. Esta táctica de seguridad a través de la diversificación influye en los precios y flujos globales de GNL, una variable crucial para las finanzas energéticas internacionales. Desarrollo de recursos marinos. La inversión en tecnología para la exploración y posible explotación de vastas reservas de hidratos de metano y otros recursos en sus propias zonas económicas exclusivas, ZEE, es ahora una prioridad estratégica, ligando directamente la soberanía energética a su capacidad de proyección militar y tecnológica en el mar, asegurando la mesa, geopolítica y seguridad alimentaria. El cambio climático y la volatilidad geopolítica han elevado la seguridad alimentaria a un asunto de seguridad nacional. Japón, dependiente de la importación de una parte significativa de sus alimentos, está ajustando su enfoque. Inversión en agricultura de precisión. El impulso tecnológico en el sector agrícola busca maximizar el rendimiento en sus limitadas tierras cultivables. La tecnología japonesa, líder en robótica y automatización, se aplicará al cultivo vertical y a la agricultura de precisión para reducir la dependencia de importaciones y aumentar la autosuficiencia calórica, fortalecimiento de la acuicultura. Aprovechando su posición marítima, Japón invertirá en acuicultura de alta tecnología y gestión de recursos pesqueros para asegurar fuentes de proteínas sostenibles y controladas, limitando la exposición a las disputas de pesca con sus vecinos. El desafío de Japón al antiguo dominio estadounidense es un fenómeno de autofortalecimiento total. Tokio está invirtiendo en resiliencia a una escala que no se veía desde hace décadas, y cada dólar invertido en energía, alimentos o tecnología de defensa es un voto de confianza en su propia autonomía. Para el inversor en Notifinanzas, la lección es: siga el dinero hacia la resiliencia japonesa.
Las empresas que habilitan la soberanía energética, alimentaria y tecnológica serán las grandes ganadoras de este cambio geopolítico. No deje que esta revolución de inversión pase inadvertida. Suscríbase hoy a Notifinanzas y active la campana. Los mismos medios que ignoraban sus avances ahora lo estudian con asombro. Y mientras eso ocurre, México sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: trabajar sin alardes. No busca dominar, busca construir. Y esa humildad estratégica es su mayor ventaja competitiva. Porque las potencias arrogantes se destruyen con su propio ego, pero las potencias discretas crecen con cada paso firme. Y México está caminando firme, sin prisa, sin pausa, con la mirada puesta en algo que las viejas economías olvidaron: el largo plazo. En los próximos años, el mundo va a depender más que nunca de los países capaces de producir de forma estable, de innovar con rapidez y de mantener su soberanía económica. Y ahí México está marcando el paso, no porque sea el más grande, sino porque es el más preparado para resistir. Y te lo digo con toda certeza, el mapa económico del mundo ya está girando, los polos de poder se están moviendo y en ese movimiento México no es un espectador, es el eje alrededor del cual la nueva economía del continente empieza a girar. La era del trabajo real. México ya no fabrica, crea. Durante décadas, el mundo miró a México con una etiqueta fija en la frente: país manufacturero de bajo costo. Esa fue la narrativa que repitieron los medios, los economistas y los inversores durante años. Decían que México servía solo para ensamblar, para producir barato, para ser la fábrica del norte. Pero esa visión se quedó vieja y, como ocurre con todas las ideas que no evolucionan, hoy está siendo reemplazada por una verdad mucho más poderosa. México ya no fabrica. México crea. Esa transformación silenciosa comenzó hace más de una década cuando las empresas internacionales empezaron a descubrir algo que los mexicanos ya sabían: que el verdadero valor no está en la mano de obra barata, sino en la mente de obra calificada. El cambio empezó con pequeños laboratorios con centros de diseño, con ingenieros jóvenes que no se conformaron con seguir instrucciones, sino que quisieron reinventar el proceso. Hoy ese cambio ya es imposible de ignorar. México no solo produce autos, produce innovación automotriz. No solo ensambla tecnología, diseña tecnología. No solo sigue tendencias, las crea. En ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro o Tijuana se están levantando UPS tecnológicos que compiten con Silicon Valley. Empresas de software robótica, inteligencia artificial y automatización están encontrando en México el terreno fértil para desarrollarse, porque aquí hay algo que ninguna máquina puede imitar: la capacidad humana de adaptarse, de pensar, de crear. La era de los salarios bajos como ventaja competitiva está terminando. La nueva ventaja de México no es el costo, es la calidad, es el talento de su gente. Y eso en la economía global moderna vale más que cualquier tratado comercial. Cuando visitas una planta automotriz mexicana, hoy no ves líneas de ensamblaje antiguas. Ves robots trabajando junto a ingenieros que monitorean procesos digitales en tiempo real. Ves jóvenes con cascos y tabletas programando desde sus teléfonos la producción de componentes que terminarán en autos eléctricos en Alemania o Japón. Eso no es subcontratación, eso es liderazgo industrial. Y quiero que entiendas algo clave. Ese cambio no ocurrió porque el mundo se lo regaló a México. Ocurrió porque México se lo ganó. Porque en medio de crisis de incertidumbres de recesiones globales, el país nunca dejó de trabajar. Mientras otros cerraban fábricas aquí y se abrían nuevas. Mientras otros perdían fe en el trabajo físico, México reafirmaba el valor del esfuerzo. Esa es la diferencia entre los países que sobreviven y los que prosperan. La disciplina de seguir construyendo cuando los demás se detienen. El trabajo real, el que sostiene una economía de verdad, no es el que especula en bolsas ni el que depende de créditos eternos. Es el que produce algo tangible, algo que se puede tocar, exportar y mejorar. México entendió eso. Por eso su crecimiento actual no es una burbuja de capital financiero. Es una ola de producción real, una ola que se siente en los parques industriales, en las universidades, en los puertos y en los talleres. Cada tornillo, cada circuito, cada software que se produce en México está contribuyendo a un cambio global más grande de lo que muchos imaginan, porque detrás de cada producto hay una historia humana, la del joven ingeniero que soñó con diseñar su primer chip, la de la mujer que dirige una planta de manufactura inteligente, la del emprendedor que transforma residuos en energía, la del técnico que automatiza un proceso que antes requería 10 personas.
Ese es el nuevo rostro de México, un país que ya no compite por quien cobra menos, sino por quien crea más valor. Y esa mentalidad lo está llevando a un nuevo tipo de independencia. Porque cuando un país produce conocimiento, ya no depende del capital extranjero para sobrevivir, depende de su propio ingenio para prosperar. Esa independencia es el tesoro más grande que una nación puede construir y México la está forjando día a día. Con el mismo espíritu que levantó ciudades en el desierto, que convirtió montañas en minas y fábricas en laboratorios. El trabajo mexicano está dejando de ser invisible. Los grandes mercados ya lo reconocen. Las cadenas globales de producción ya no ven a México como un subcontratista, sino como un socio estratégico. Y esa palabra socio es la que marca la diferencia entre el viejo modelo y el nuevo. Antes el país recibía órdenes, hoy da soluciones. Antes se le pedía mano de obra, hoy se le pide conocimiento. Esa evolución es el paso más grande que puede dar una economía. Y lo mejor de todo es que no depende de discursos políticos. Depende de una sola cosa, de la mentalidad de su gente. Por eso, si observas lo que está ocurriendo, verás que el cambio más poderoso no está solo en las fábricas, está en las mentes. Los jóvenes mexicanos no sueñan únicamente con emigrar, sueñan con crear, sueñan con competir en los grandes mercados del mundo desde su propio país. Y cuando una generación deja de huir y empieza a construir, el destino de un país entero cambia. He visto a muchas naciones ascender y caer, y siempre sucede igual. Las que enseñan a su gente a depender del dinero ajeno terminan atrapadas. Las que enseñan a su gente a producir valor terminan dominando el juego. Y México está jugando ese juego con paciencia, con visión y con algo que el dinero no puede comprar: propósito, porque el propósito cuando se mezcla con trabajo genera riqueza sostenible y eso es exactamente lo que el país está haciendo. No hay economía más sólida que aquella que se sostiene sobre el trabajo real. No el trabajo que busca aprobación, sino el que busca resultados. No el trabajo que espera un milagro, sino el que lo construye. Y ese espíritu se siente en cada rincón del país, en los parques industriales del norte, en las startups del Bajío, en los puertos del Pacífico y en los laboratorios del centro. México está produciendo una nueva clase de riqueza, la que no depende del azar, sino del conocimiento, la constancia y la creatividad. Eso, amigos, es el principio de una nueva era, la era del trabajo real. Una era donde el poder económico no pertenece al que imprime billetes, sino al que produce valor. Y en esa era, México no solo participa, lidera. Nearshoring, el movimiento silencioso que cambió el destino de México. A veces los cambios más grandes del mundo no se anuncian con discursos ni con titulares. Los mismos medios que ignoraban sus avances ahora lo estudian con asombro. Y mientras eso ocurre, México sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: trabajar sin alardes. No busca dominar, busca construir. Y esa humildad estratégica es su mayor ventaja competitiva. Porque las potencias arrogantes se destruyen con su propio ego, pero las potencias discretas crecen con cada paso firme. Y México está caminando firme, sin prisa, sin pausa, con la mirada puesta en algo que las viejas economías olvidaron: el largo plazo. En los próximos años, el mundo va a depender más que nunca de los países capaces de producir de forma estable, de innovar con rapidez y de mantener su soberanía económica. Y ahí México está marcando el paso, no porque sea el más grande, sino porque es el más preparado para resistir. Y te lo digo con toda certeza, el mapa económico del mundo ya está girando, los polos de poder se están moviendo y en ese movimiento México no es un espectador, es el eje alrededor del cual la nueva economía del continente empieza a girar. La era del trabajo real. México ya no fabrica, crea. Durante décadas, el mundo miró a México con una etiqueta fija en la frente: país manufacturero de bajo costo. Esa fue la narrativa que repitieron los medios, los economistas y los inversores durante años. Decían que México servía solo para ensamblar, para producir barato, para ser la fábrica del norte. Pero esa visión se quedó vieja y, como ocurre con todas las ideas que no evolucionan, hoy está siendo reemplazada por una verdad mucho más poderosa. México ya no fabrica. México crea. Esa transformación silenciosa comenzó hace más de una década cuando las empresas internacionales empezaron a descubrir algo que los mexicanos ya sabían: que el verdadero valor no está en la mano de obra barata, sino en la mente de obra calificada. El cambio empezó con pequeños laboratorios con centros de diseño, con ingenieros jóvenes que no se conformaron con seguir instrucciones, sino que quisieron reinventar el proceso.
Hoy ese cambio ya es imposible de ignorar. México no solo produce autos, produce innovación automotriz. No solo ensambla tecnología, diseña tecnología. No solo sigue tendencias, las crea. En ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro o Tijuana se están levantando UPS tecnológicos que compiten con Silicon Valley. Empresas de software robótica, inteligencia artificial y automatización están encontrando en México el terreno fértil para desarrollarse, porque aquí hay algo que ninguna máquina puede imitar: la capacidad humana de adaptarse, de pensar, de crear. La era de los salarios bajos como ventaja competitiva está terminando. La nueva ventaja de México no es el costo, es la calidad, es el talento de su gente. Y eso en la economía global moderna vale más que cualquier tratado comercial. Cuando visitas una planta automotriz mexicana, hoy no ves líneas de ensamblaje antiguas. Ves robots trabajando junto a ingenieros que monitorean procesos digitales en tiempo real. Ves jóvenes con cascos y tabletas programando desde sus teléfonos la producción de componentes que terminarán en autos eléctricos en Alemania o Japón. Eso no es subcontratación, eso es liderazgo industrial. Y quiero que entiendas algo clave. Ese cambio no ocurrió porque el mundo se lo regaló a México. Ocurrió porque México se lo ganó. Porque en medio de crisis de incertidumbres de recesiones globales, el país nunca dejó de trabajar. Mientras otros cerraban fábricas aquí y se abrían nuevas. Mientras otros perdían fe en el trabajo físico, México reafirmaba el valor del esfuerzo. Esa es la diferencia entre los países que sobreviven y los que prosperan. La disciplina de seguir construyendo cuando los demás se detienen. El trabajo real, el que sostiene una economía de verdad, no es el que especula en bolsas ni el que depende de créditos eternos. Es el que produce algo tangible, algo que se puede tocar, exportar y mejorar. México entendió eso. Por eso su crecimiento actual no es una burbuja de capital financiero. Es una ola de producción real, una ola que se siente en los parques industriales, en las universidades, en los puertos y en los talleres. Cada tornillo, cada circuito, cada software que se produce en México está contribuyendo a un cambio global más grande de lo que muchos imaginan, porque detrás de cada producto hay una historia humana, la del joven ingeniero que soñó con diseñar su primer chip, la de la mujer que dirige una planta de manufactura inteligente, la del emprendedor que transforma residuos en energía, la del técnico que automatiza un proceso que antes requería 10 personas. Ese es el nuevo rostro de México, un país que ya no compite por quien cobra menos, sino por quien crea más valor. Y esa mentalidad lo está llevando a un nuevo tipo de independencia. Porque cuando un país produce conocimiento, ya no depende del capital extranjero para sobrevivir, depende de su propio ingenio para prosperar. Esa independencia es el tesoro más grande que una nación puede construir y México la está forjando día a día. Con el mismo espíritu que levantó ciudades en el desierto, que convirtió montañas en minas y fábricas en laboratorios. El trabajo mexicano está dejando de ser invisible. Los grandes mercados ya lo reconocen. Las cadenas globales de producción ya no ven a México como un subcontratista, sino como un socio estratégico. Y esa palabra socio es la que marca la diferencia entre el viejo modelo y el nuevo. Antes el país recibía órdenes, hoy da soluciones. Antes se le pedía mano de obra, hoy se le pide conocimiento. Esa evolución es el paso más grande que puede dar una economía. Y lo mejor de todo es que no depende de discursos políticos. Depende de una sola cosa, de la mentalidad de su gente. Por eso, si observas lo que está ocurriendo, verás que el cambio más poderoso no está solo en las fábricas, está en las mentes. Los jóvenes mexicanos no sueñan únicamente con emigrar, sueñan con crear, sueñan con competir en los grandes mercados del mundo desde su propio país. Y cuando una generación deja de huir y empieza a construir, el destino de un país entero cambia. He visto a muchas naciones ascender y caer, y siempre sucede igual. Las que enseñan a su gente a depender del dinero ajeno, terminan atrapadas. Las que enseñan a su gente a producir valor, terminan dominando el juego. Y México está jugando ese juego con paciencia, con visión y con algo que el dinero no puede comprar: propósito. Porque el propósito cuando se mezcla con trabajo genera riqueza sostenible, y eso es exactamente lo que el país está haciendo. No hay economía más sólida que aquella que se sostiene sobre el trabajo real. No el trabajo que busca aprobación, sino el que busca resultados. No el trabajo que espera un milagro, sino el que lo construye. Y ese espíritu se siente en cada rincón del país, en los parques industriales del norte, en las startups del Bajío,
en los puertos del Pacífico y en los laboratorios del centro. México está produciendo una nueva clase de riqueza, la que no depende del azar, sino del conocimiento, la constancia y la creatividad. Eso, amigos, es el principio de una nueva era, la era del trabajo real. Una era donde el poder económico no pertenece al que imprime billetes, sino al que produce valor. Y en esa era, México no solo participa, lidera. Nearshoring, el movimiento silencioso que cambió el destino de México. A veces los cambios más grandes del mundo no se anuncian con discursos ni con titulares. El mensaje final a los mercados. La lección para los inversores, según Notifinanzas, es que el riesgo geopolítico en Japón se está transformando en una oportunidad de inversión estructural. El capital se está volcando hacia sectores con el sello de seguridad nacional. Desde la inteligencia artificial aplicada a la defensa hasta la exploración de recursos marinos vitales para su soberanía energética, Japón está invirtiendo en el mañana con la disciplina y previsibilidad que son el sello de su cultura económica. El desafío a Trump y el distanciamiento del dominio americano son simplemente los síntomas externos de una profunda revolución interna en la que Japón está asegurando su posición como una potencia líder del siglo XXI, lista para enfrentar la multipolaridad con independencia y fortaleza financiera. Su futuro financiero exige que usted entienda esta compleja interacción. Por ello, suscríbase ahora mismo a Notifinanzas y active la campana, porque esta historia está lejos de terminar y cada nuevo movimiento de Tokio impactará sus inversiones.